Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy, tenemos un material un poco distinto, ¿verdad? Sí, un poco diferente a lo habitual. No es el típico texto denso ni un informe complejo, son pues un conjunto de fuentes visuales, unas fotografías Imágenes, sí. que invitan mucho a la interpretación, yo creo. Están relacionadas con una figura, un tal Conwell, y vienen solo con un título de una obra, parece, Acres of Diamonds. Ajá. Y las imágenes en sí, bueno, son curiosas. Una escuela rural, una casa de aspecto bastante confortable y una espada. Una espada, sí. Llama la atención eso. Nuestra tarea aquí es intentar descifrar qué nos cuentan estas pistas visuales. Son como fragmentos de un puzzle, ¿no? Exacto. ¿Qué historia podemos empezar a construir sobre la vida o quizá las ideas de este Conwell a partir de elementos tan dispares? Vamos a sumergirnos en este análisis visual. Pues tenemos que fijarnos en los detalles, claro. En los contrastes, el ambiente que transmiten. Mm, Y ver cómo podrían conectar con ese título tan enigmático, ¿no? Acres of Diamonds. sí, sí. A menudo unas pocas imágenes, si las miras bien, pueden decir mucho. Pueden abrir puertas inesperadas. A ver si estos elementos que parecen inconexos empiezan a tejer alguna historia. Pues empecemos entonces por la primera imagen, la primera parada visual. Tenemos una fotografía con una leyenda que dice «La escuela de Berkshire donde enseñó Conwell». Y lo que vemos es, pues, un edificio muy modesto, ¿verdad? De madera, claramente una estructura muy funcional, muy sencilla. Sí, muy básica. Tejado a dos aguas, una puerta en el centro, ventanas pequeñas. Tiene todo el aire de una escuela rural de hace bastante tiempo, quizá del siglo XIX. Es una imagen, bastante austera. Austera, sí, esa es la palabra. Y precisamente por eso es muy elocuente, yo creo. Sí, Nos sitúa de inmediato en un contexto de humildad, ¿no? De inicios ligados a lo más fundamental. La educación básica en un entorno que probablemente era apartado, rural. claro. La estructura es puramente funcional, vamos, no tiene ningún adorno. Y que se destaque específicamente donde enseñó Conwell, pues sugiere que esa etapa fue importante. Significativa. Sí, un punto de origen relevante en su trayectoria. O al menos para quien eligió estas imágenes, claro. Claro. Te imaginas las condiciones, ¿no? Recursos limitados, una comunidad pequeña. Uf, sí. Enfrentarse a la enseñanza en un sitio así, bueno, debe forjar el carácter, ¿no? Podría ser esta la semilla de algo. Sin duda, podría interpretarse como una fase formativa, bueno, crucial. Y no solo para los alumnos, ¿eh? Quizá también para el propio Conwell. Ah, claro. La experiencia directa con esas necesidades educativas básicas, la conexión con la gente de la comunidad rural, pues todo eso pudo moldear su perspectiva, sus valores, o incluso sus ideas posteriores sobre el potencial humano, las oportunidades. ¿Quién sabe? Entiendo. Además, el entorno que se adivina, ¿no? Quizá arbolado o tranquilo, transmite una sensación de aislamiento relativo, de vida comunitaria muy concentrada. Marca un origen, pegado a la tierra, a lo esencial. Y esa imagen de sencillez, de función pública, contrasta muchísimo con la siguiente foto. Sí, sí que contrasta. Si la escuela representa ese inicio, digamos, fundamental, la siguiente imagen nos lleva a un escenario, bastante distinto, casi un mundo aparte. El pie de foto dice, apariencia actual de la antigua casa de Conwell. El salto visual es innegable, vamos. Llama la atención enseguida. Totalmente. Pasamos de ese edificio público, elemental, a una residencia privada de unas dimensiones considerables para lo que podemos intuir de la época. Mm. Sigue siendo de madera, probablemente, pero el diseño es mucho más elaborado. Destaca mucho ese porche, ¿verdad? Ujú. Amplio, cubierto. Sí, invita a estar ahí. Sí, invita a la vida social o al descanso, sostenido por columnas. Las ventanas son más grandes, la estructura en general sugiere, pues, confort, estabilidad. Claro, no es la vivienda de un maestro rural con pocos recursos, desde luego. No, no, para nada. Estatus diferente, ¿no? De un nivel de vida más acomodado. Reflejará quizá un ascenso social o económico logrado por Conwell a lo largo de su vida. Pues, es la interpretación más inmediata, ¿no?
La casa proyecta una imagen de éxito, de arraigo, de haber alcanzado una posición sólida. Sí, Ya no estamos solo ante la figura del joven maestro de escuela. Esta imagen añade una capa de logro personal y material también. claro. La pregunta obvia es, ¿cómo se produjo esa transición? ¿Está conectada con su trabajo posterior? Quizá con esas ideas de Acres of Diamonds. Exacto. La casa, con ese aire tan acogedor del porche, también evoca una vida familiar establecida, ¿sabes? Un espacio privado que es símbolo de seguridad, de bienestar. Ujú. Y el detalle de antigua casa y apariencia actual le da como un peso histórico. Sugiere que es un lugar con memoria, un legado tangible que perdura. Sí, sí. A diferencia de la escuela, que podría ser una etapa o una función, la casa parece simbolizar un logro personal, más permanente. Representa la materialización de una trayectoria ascendente, vamos. Es el hogar de alguien que ha llegado, por así decirlo, dentro de su comunidad. Mm, La arquitectura, bueno, sin ser ostentosa, denota solidez. Y nos hace preguntarnos si este éxito se construyó, pues precisamente aplicando esa filosofía que parece sugerir el título, ¿no? claro. Encontró Conwell sus propios diamantes cerca, y eso le permitió construir esta vida. Y justo cuando empezamos a construir esa narrativa, ¿no?, de progreso desde orígenes humildes, Ajá. llega la tercera imagen. Y esta sí que nos descoloca. Es, sin más descripción, una espada. Sí, un elemento, bueno, completamente inesperado en este contexto doméstico y educativo que estábamos perfilando. Totalmente. Vemos lo que parece un sable o una espada de cierta antigüedad colgada en horizontal en una pared interior. Sí, Y la pared tiene papel pintado, con un diseño clásico, lo que refuerza que estamos dentro de un hogar. ajá. Y la espada está ahí sujeta como un objeto decorativo o conmemorativo. No hay contexto, no hay explicación, nada. Es realmente intrigante. ¿Qué hace una espada ahí colgada? Las posibilidades son, bueno, son muchas y sin más información es pura especulación, claro. Claro. ¿Un recuerdo familiar? ¿Una pieza de colección? ¿O quizá un símbolo de un pasado militar? En ciertas épocas el servicio militar era común, ¿no? Cierto, cierto. Podría apuntar a una faceta de su vida completamente distinta. Servicio, deber, quizá incluso conflicto. Mm, O podría tener un significado puramente simbólico para Conwell, de no sé, la lucha por los ideales, la defensa de principios, la disciplina. podría ser. El hecho de que esté colgada en la pared en un interior doméstico, decorado, sugiere que su valor es más rememorativo u ornamental que práctico, ¿no? Sí, eso parece. No parece un arma lista para usar. No, no tiene pinta. Parece más un trofeo o un emblema, como dices. Pero su presencia es disruptiva. Rompe un poco la imagen del educador y del burgués establecido que las otras fotos empezaban a construir. Exacto. Añade una capa de complejidad, quizá de dureza o de aventura a la figura de Conwell. Nos obliga a pensar que su vida pudo tener dimensiones que no sospechábamos. Y eso es lo fascinante, ¿verdad? Nos recuerda que las vidas raramente son lineales o unidimensionales. Claro. Este objeto introduce una tensión, una pregunta abierta. ¿Qué representa esta espada en la historia completa de Conwell? Si a lo que sea, nos advierte contra las conclusiones simplistas basadas solo en la escuela y la casa. Hay algo más en esta historia. Bien, pues tenemos entonces estas tres piezas visuales. La escuela humilde, la casa próspera y la espada enigmática. 3 puntos. Intentemos ahora conectar estos puntos tan dispersos usando la única pista textual que tenemos. Ese título asociado, Acres of Diamonds. Vale. Aunque no tenemos el texto de Conwell, la idea central de su famosa conferencia con ese nombre es bastante conocida, ¿no? Argumenta que las mayores oportunidades, las riquezas, a menudo no están en sitios lejanos o exóticos, sino aquí mismo. Exacto. En nuestro entorno inmediato, si tenemos la perspicacia de reconocerlas. Precisamente. Y si usamos esa idea como una posible clave de lectura, bueno, estas imágenes empiezan a dialogar entre sí de una forma muy sugerente, creo yo. A ver. La escuela de Berkshire, ese punto de partida modesto, podría leerse como el propio patio trasero del que habla esa filosofía. Ah, claro. Un lugar sencillo, quizá infravalorado por algunos, pero que contiene las semillas del potencial. El talento por descubrir en los alumnos, la oportunidad de influir, el conocimiento fundamental.
Sería el lugar donde empezar a buscar esos diamantes cercanos. Encaja bien, sí. Y siguiendo esa lógica, la casa más grande, la antigua casa de Conwell, parecería encarnar el resultado tangible de haber sabido encontrar y cultivar esas oportunidades cercanas. Exacto. Sería como la prueba material de que la filosofía funciona, ¿no? El fruto de aplicar esa visión de Acres of Diamonds al propio trabajo y entorno. La prosperidad construida a partir de valorar lo que se tiene a mano. Exacto. Representaría la recompensa de esa visión, no la fortuna buscada en quimeras lejanas, sino la riqueza, material y quizá de otro tipo, generada a través del esfuerzo y la inteligencia aplicados al entorno inmediato. La casa como símbolo de los diamantes desenterrados y pulidos. Vale. La escuela como punto de partida, la casa como resultado, pero ¿y la espada? Esa sigue siendo la pieza que chirría un poco en esta narrativa de encontrar valor en lo cercano, en lo cotidiano. ¿Cómo la integramos ahí? Es, sin duda, la más abierta de interpretación dentro de este marco. ¿Sí? Una posibilidad es verla como símbolo de las luchas necesarias para alcanzar ese éxito. A ver, desenterrar diamantes no suele ser fácil, ¿verdad? No, claro que no. Requiere esfuerzo, disciplina, quizá enfrentarse a adversidades o defender las propias ideas. La espada como metáfora de esa batalla, de la fortaleza requerida en el camino. Podría ser, sí. El éxito raramente viene sin obstáculos. Otra perspectiva, quizá, no sé, más rica, es considerar que Acres of Diamonds no se refiere solo a la riqueza material. Si pensamos en la riqueza de la experiencia vital acumulada, la espada podría representar capítulos pasados, quizá ese servicio militar que mencionábamos u otras experiencias de vida intensas que también forman parte integral de la riqueza de una persona, de su historia completa. Ah, entiendo. Los diamantes no serían solo económicos, sino también, pues, las lecciones aprendidas, las vivencias significativas, incluso las más duras. Me gusta esa idea, fíjate. Amplía el concepto de riqueza. Claro. La espada como testimonia de una vida con múltiples facetas, donde el deber, el honor o incluso el conflicto también aportaron valor a la trayectoria global de la persona. No todo es enseñanza tranquila o prosperidad doméstica. Exacto. La vida es un mosaico complejo. La espada entonces no contradice necesariamente la filosofía, sino que la complementa, recordándonos que la riqueza encontrada cerca puede incluir también la fortaleza forjada en la dificultad o el valor de un pasado vivido intensamente. Lo interesante es cómo estos tres fragmentos visuales, tan diferentes, nos impulsan a buscar una narrativa coherente, ¿no? Y el título Acres of Diamonds nos ofrece una lente potente para intentar construirla. Nos obliga a considerar cómo elementos tan dispares, la educación fundamental, el éxito material visible y un símbolo de lucha o pasado marcial pueden coexistir y formar parte de una misma vida. Sí. Quizá unificada por esa idea de encontrar y cultivar el valor en el propio terreno. La figura de Conwell emerge a través de estas pocas pistas como alguien mucho más complejo de lo que podíamos haber imaginado al principio. Y es un buen recordatorio de que las historias personales raramente se ajustan a moldes simples, ¿verdad? Desde luego. La trayectoria vital parece abarcar desde la humildad de la enseñanza rural hasta el logro de una estabilidad residencial notable, pasando por o integrando ese elemento enigmático y potente que es la espada. Y todo ello potencialmente hilvanado por una filosofía que celebra las oportunidades cercanas. Así que bueno, partiendo de apenas 3 fotografías y un título evocador, hemos podido esbozar el contorno de una posible vida y una filosofía. Un viaje, pues desde inicios modestos, centrados en la formación básica, hacia un progreso evidente reflejado en el hogar. Sí. Pero con una nota inesperada, la espada, que añade profundidad, misterio y nos habla de otras posibles dimensiones de la experiencia. Y todo ello, quizá bajo la influencia de esa idea central de buscar los sacres de diamantes en nuestro propio jardín. Yo creo que lo valioso de este ejercicio no es tanto llegar a una conclusión definitiva sobre Conwell, que es imposible con tan pocos datos, claro. Claro, imposible. Sino experimentar cómo estos fragmentos visuales nos invitan a pensar, a conectar, a ir más allá de la superficie. Sí. Nos muestran que las vidas suelen estar llenas de capas, a veces sorprendentes, y que los lugares y los objetos pueden ser portadores silenciosos de historias complejas y significativas. La figura de Conwell se vuelve más tridimensional, más humana, a través de estos destellos visuales.
Es una demostración del poder de la imagen, ¿no? Para estimular la interpretación y la curiosidad. La propia falta de información completa, en cierto modo, actúa como un catalizador para la reflexión. Sí, sí. Y nos obliga a ser nosotros quienes tejamos los hilos, quienes conectemos los puntos. Exactamente. Nos pone en un rol activo de lectura, de búsqueda de patrones y significados. Es un proceso de descubrimiento en sí mismo, ¿la verdad? Y para quienes nos acompañan en esta exploración, quizás quede flotando una pregunta, ¿no? Inspirada tanto por estas imágenes como por ese título tan resonante. ¿Qué lugares, qué objetos en nuestro propio día a día podrían estar contándonos una historia sobre nuestro propio camino? Sobre nuestras luchas, nuestros logros, sobre ese potencial que a veces no vemos. Buena pregunta. ¿Será que estamos quizá rodeados por nuestros propios acres de diamantes, esperando ser descubiertos justo donde estamos? Una idea, bueno, sin duda para seguir explorando cada uno por su cuenta.